agradeciéndoles como siempre que me permitan que los acompañe y las acompañe en estas tardes de pandemia. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por dejarme estar con ustedes. Estamos a miércoles 25 de noviembre, repito, y pues ha venido la noticia de la Argentina a las 10 de la mañana hora del Perú, 12 del mediodía hora de Argentina. Se comunicaba la muerte de Diego Armando Maradona de causas aún no esclarecidas. Esta tarde, a las 5 de la tarde hora del Perú, 7 de la noche hora de Lima, le van a hacer la autopsia correspondiente. Dice que van a haber 15 personas en esa autopsia con todas las filmaciones, etcétera, porque quieren documentar bien qué es lo que ha pasado con Diego Armando Maradona. La salud de Diego Armando Maradona estuvo resquebrajada los últimos 20 años de su vida. Fue un 5 de enero del año 2000, hace 20 años, poco más de 20 años, que Diego Maradona, estando de vacaciones en Uruguay, en Punta del Este, tuvo un tipo de arritmia que generalmente es mortal. El tipo de arritmia que tuvo le provocó casi un paro cardíaco. Los paramédicos llegaron justo en el momento, lo revivieron, y a partir de ese momento la salud de Maradona no fue la misma en su salud del corazón. En abril del 2004 tuvo otro episodio gravísimo en su salud, en el cual tuvo una crisis de hipertensión arterial, de presión alta, fuera de control, y lo tuvieron que intubar en cuidados intensivos. Eso fue en abril del 2004. Luego continuó, tuvo una cirugía reductora del estómago para bajar de peso, y ahora último, a principios de este mes, se presentó, porque era técnico, era entrenador de un equipo argentino que se llama Gimnasia y Esgrima de La Plata, y fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños también. Y en este cumpleaños que tuvo coincidió que era el debut del equipo de Gimnasia, y se presentó en la cancha por 5 minutos. Eso fue cuando, el 30 de octubre, justo, 30 de octubre, viernes 30 de octubre. Y bueno, se le vio sumamente mal. Se presentó por 5 minutos, casi no podía andar, muy desmejorado, y luego lo internaron en el hospital. ¿Por qué? Porque había tenido al parecer lo que se llama un hematoma subdural. Eso significa que la cáscara del cerebro, que se llama la dura madre, había sangrado por algún golpe, probablemente en la cabeza, y ese sangramiento le produjo los síntomas que él tenía. Previamente había estado aislado porque había tenido contacto con alguien que tuvo COVID-19, pero a partir de esta operación en Buenos Aires, donde le drenaron, le sacaron la sangre acumulada allí en el cerebro, ya llegó a su casa, estuvo en recuperación, y pues hoy día se comunica su fallecimiento. Excelente jugador de fútbol, maravilloso jugador de fútbol, Diego Armando Maradona Franco. Nació un 30 de octubre de 1960, falleció un día como hoy, 25 de noviembre del 2020, a la edad de 60 años. Muy bien, vamos a tocar nuestro tema del coronavirus para el día de hoy. La doctora Pilar Macetti, ministra de Salud, informó ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República que se están teniendo resultados preliminares de lo que se llama el estudio de prevalencia en Lima Metropolitana, que la del Callao se va a conocer la próxima semana. Y dijo que estos resultados iniciales de estudio de prevalencia en Lima Metropolitana informan que aproximadamente el 35% de la población en Lima ya ha tenido el coronavirus. Entonces,
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto como un atenuante de una posible segunda ola? De el hecho de que Lima Metropolitana haya tenido 35% de contagiados, ¿será algún atenuante? ¿Irá a disminuir la segunda ola, la intensidad de la segunda ola? También dijo la doctora Massetti que progresivamente hasta el 20 de diciembre se va a tener los resultados de provincia para ver cómo está el resto del Perú. Muy bien, vamos a conversar qué le parece sobre este tema. Vamos a hablar, al final de este programa, señora, usted va a entender varios conceptos. Uno, ¿qué cosa significa inmunidad de rebaño? Uno. Número dos, usted va a entender qué significa tener un 35% de cero prevalencia y va a saber qué cosa es un estudio de cero prevalencia y cómo se hace. Y vamos a ver qué dice nuestro invitado sobre si esto nos va a defender o no en el futuro. El doctor Willy Lescano, él es médico epidemiólogo, profesor asociado de la Universidad Cayetano Heredia y miembro del grupo Prospectiva que aconseja al Ministerio de Salud. Lo tenemos en la línea. Doctor Lescano, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por... Un pequeño comentario, no soy médico. Ay, discúlpeme. No doctor. se preocupe, es un honor trabajar con médicos. No, mil. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy epidemiólogo. Inicialmente me formé como ingeniero de sistemas en la Universidad de Ingeniería y hice una larga carrera hacia la salud pública y la epidemiología. Qué lindo. Yo he contado muchas veces, doctor Lescano. ¿Es usted doctor en PhD, entonces lo puedo llamar doctor o quiere que lo llame señor Lescano? Me puede llamar Willy también, doctor Huerta. Willy también, vamos a llamarlo Willy, sí, pero porque... sí tengo un doctorado en epidemiología, sí. Tiene un doctorado en epidemiología, entonces es un doctor. Doctor Lescano, a ver, yo he contado siempre a los oyentes aquí en RPP Noticias que mi primer día de mi maestría de salud pública aquí en Estados Unidos, en Baltimore, en la Escuela de Salud Pública, un auditorio grande, creo que éramos 300 alumnos de todo el mundo en la maestría de Salud Pública, me siento junto a una persona, a un norteamericano, y hablamos conversación, y yo le pregunto, ¿no? ¿Usted qué cosa es? Le digo, ¿qué he estudiado? Y me dice, yo soy abogado. Y con esa mente de peruano que yo tenía, que los epidemiólogos y la gente de salud pública tenía que ser gente de la salud pública, ¿me entiende? Tenía que tener algún tipo de educación en salud. Y le digo, abogado, le digo, ¿y qué va a hacer en clases de salud pública? El abogado me mira así de pies a cabeza y me dice, ¿de dónde ha salido usted? Me dice, mire, yo veo con muchísimo dolor, me dice, cómo los abogados de la industria del tabaco se pasean en los juicios. Cada vez que se hace un juicio en las compañías de tabaco, yo veo cómo los abogados de la industria del tabaco se pasean con los profesionales de salud pública. Así que yo he venido aquí a aprender salud pública, los fundamentos de la salud pública, porque me pienso dedicar a ser un abogado para luchar contra la industria del tabaco. ¿Ve? Igual usted, un ingeniero, ha entrado en el mundo de la salud pública y eso nos indica para nuestros oyentes que la salud pública es un campo maravilloso e inmenso en el que muchas especialidades convergen. Así es, doctor Huerta. Yo también he estudiado en esa misma escuela de Baltimore y también me encontré con otro ingeniero de sistemas en el doctorado un par de años adelante de mí que se graduó y me mostró también con ejemplo que todos contribuimos de nuestros ángulos y nuestras capacidades. Correcto. Y en esa clase después conocí arquitectos. Habían arquitectos, habían abogados, habían ingenieros de sistemas, todos interesados en la salud pública. ¿Perdón? Comunicadores también. Sí, comunicadores, exactamente. Doctor Lescano, a ver, vayamos por el principio. Les he dicho a nuestros oyentes que hoy día vamos a aprender conceptos básicos acerca de lo que es la inmunidad de rebaño. ¿Qué cosa es inmunidad de rebaño? ¿De dónde nace este concepto de inmunidad de rebaño? Bueno, el concepto de inmunidad de rebaño viene de la protección que algunas personas tienen en la población cuando una fracción de la población se ha vacunado tradicionalmente, ¿no? De ese concepto viene, de cuando ya se vacuna un grupo, los que no se han vacunado
tienen menos chance de infectarse porque cuando entra una enfermedad no tiene cómo transmitirse tan ampliamente, ¿no? Pero ese es en el contexto de la protección que una vacuna puede dar, directa o indirectamente, ¿no? Y para calcular la protección de rebaño, por ejemplo, sabemos que la protección de rebaño del sarampión, por ejemplo, es 90%, mientras que la de COVID-19 la han calculado entre 60 y 70%. ¿De qué depende que varíe ese número, ese porcentaje de la población que ya tiene que estar protegida para que se produzca? Así es, eso depende de la infecciosidad, la transmisibilidad del agente patógeno que causa la enfermedad, y agentes, como usted lo menciona, el sarampión es muy transmisible, y por ello, para poder alcanzar esa protección en toda la población, hay que tener una altísima fracción de la población ya vacunada, ¿no? Pero en el caso del COVID es un poco menor, pero hay que recordar que todo esto son estimados, ¿no? Y son estimados de el nivel de transmisibilidad que se hacen en condiciones muy particulares y que cambian mucho, ¿no? Estos estimados del R0 que menciona el doctor vienen de algunos estudios hechos hace un siglo, ¿no? Hace 9 meses, ¿no? Cuando la pandemia era completamente otra cosa, ¿no? Cuando sabíamos cosas muy diferentes, y hay que considerar que en Perú la población ha respondido muchísimo al uso de mascarillas, al distanciamiento físico, ha hecho un gran esfuerzo, pese a que los resultados tal vez no sean tan positivos, pero ha hecho un gran esfuerzo para prevenir la infección. Y ese tipo de medidas también contribuye a la menor transmisibilidad de la enfermedad, pese a que las estadísticas tal vez no lo indiquen así, ¿no? Parece que no fuera así, pero de verdad hay una gran respuesta de la población peruana. Así es, exactamente. Muchísima, pero no la mayoría. Yo creo que convenimos en que ha tomado en serio esto y se protege. Entonces, definida la protección del rebaño, también llamada protección del grupo o protección de la manada, es aquel porcentaje de la población que ya sea por vacunación, que es así como se introdujo en realmente este término, ¿no? Ya sea por vacunación o por enfermedad natural, alcanza un cierto porcentaje y después de eso ya, por más que entre, en este caso el virus, ya no va a poder causar brotes o epidemias. Entonces, para esta enfermedad se ha calculado en base a ese número R que usted ha dicho, que es de 2.6, de que tendría que ser entre un 60 y 70% de la población. Lima tiene, de acuerdo a lo que ha dicho la doctora Pilar Macetti, en un estudio de cero prevalencia, aproximadamente 35% de población de que ya pasó la enfermedad. Doctor, ¿qué cosa es un estudio de cero prevalencia? Y para nuestros oyentes, cero no es con C, del número 0, sino con S0, que viene del suero, de la sangre, porque ahí se mide esto. ¿Qué cosa es un estudio de cero prevalencia? Un estudio de cero prevalencia lo que trata de hacer es estimar qué proporción de las personas tienen una evidencia de haber estado expuestos a la enfermedad, ¿no? Tenían anticuerpos en este caso. Entonces, eso habla que en 35% de la muestra que se ha hecho acá en Lima se han encontrado anticuerpos que reflejan evidencia de haber estado expuestos al COVID. Y eso implica que ya han tenido la enfermedad probablemente en el pasado reciente. Y ahí viene la dificultad de cómo interpretamos este resultado, ¿no? Porque una cosa es tener los anticuerpos y otra cosa es estar protegido, y otra cosa es qué representa esto para el resto de la población que no ha mostrado anticuerpos, ¿no? Y cómo ocurre esto. Eso es bien complejo, ¿no? de interpretar. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque podemos dar una apariencia diferente a veces con esas cifras altas. Exacto, vamos a ir a tratar de ir en esos conceptos importantes. O sea, una cosa es tener anticuerpos, otra cosa es saber si esos anticuerpos nos defienden, dice usted, y otra cosa completamente es interpretar qué significa ese porcentaje. Claro que sí, ahora lo vamos a ver en un momentito. Entonces, cuando usted dice que en un estudio de cero prevalencia significa que uno determina en una población los niveles de anticuerpos, esto se hace en la sangre, ¿cierto? En el suero. Y esto se hace con las pruebas serológicas, ¿cierto? Así es, doctor. Sí, así. Y con un estudio basado en la población, con un muestreo que
nos dé un estimado representativo de lo que puede estar ocurriendo en esta unidad geográfica, en Lima en este caso, ¿no? Tal como lo hacen encuestas nacionales como las que hace el INEI o, por ejemplo, la ENDES o la ENAO o alguna otra encuesta nacional, o como los muestreos que se hace para opinión, que nos dan datos representativos de esa unidad geográfica, ¿no? Para tener un poquito más de confianza en cómo se calcula el número. Ok, o sea, esto no es cosa de salir a la loca, ir a un barrio por acá, mañana voy a este barrio, no, sino todo esto es un estudio planificado en el cual se toman muestras representativas de diversos barrios, de diversas casas, y de antemano se planea cuántos hombres vamos a tener, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, ese tipo de cosas. Es una cosa muy parecida, guardando la distancia, doctor, a lo que sucede cuando uno va a hacer encuestas, por ejemplo, para saber quién va a ser presidente, ¿no? Que hacen una cosa parecida. Así es, con todos los cuidados y riesgos que eso hay, ¿no? Porque algunas poblaciones son más difíciles de llegar, otras más fáciles de llegar, y eso nos pasa también en las encuestas, ¿no? Usted vive en Estados Unidos, todas las encuestas de las elecciones, por ejemplo, se equivocaron. Han pasado, tenían márgenes de error, porque es difícil, ¿no? Hay poblaciones que no son fáciles de llegar, ¿no? Imagínense, poblaciones muy distantes o zonas donde hay mucho crimen, pero igual se hace un marco muestral, una selección de una muestra en forma aleatoria, muy cuidadosa, con el apoyo de entidades especializadas como el INEI, y con eso se tiene un poco más de confianza en los resultados que se pueden tener. Muy bien. ¿Usted tiene algunos detalles de cómo se ha hecho este estudio de seroprevalencia en Perú? Este estudio del cual la doctora Mazzetti ha dado algunos resultados. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuánto es la muestra? ¿Cosas así? No en este momento, doctor. Entiendo que va a haber un pronunciamiento del Ministerio de Salud y del sector público en general con estos resultados por su importancia y por el nivel de detalle que se requiere para poder explicarlos y transmitirlos adecuadamente. Lamento no poder, pero ya hay algunos estudios que se han hecho previamente que son una referencia también, ¿no? Y que se usan, la metodología no necesariamente va a ser idéntica a la previa, porque hay muchas formas de hacer estos estudios responsable y cuidadosamente, ¿no? Entonces, estoy seguro que se ha usado una metodología bastante sistemática y confiable. Muy bien, lo conoceremos en su momento. Usted ha dicho que ya se han hecho algunos estudios previos. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿El de Iquitos, el del Cusco? Por favor, díganos cuáles son. Claro que sí. Se hizo un estudio en Iquitos con los colegas de la Dirección Regional de Salud, hicieron un estudio allá. Los colegas de Lambayeque hicieron otro estudio. También en este caso entiendo que es una combinación de esfuerzos de salud con la Dirección Regional de Salud. En Lima, el CDC del Perú hizo un estudio en Lima, Callao. En Cusco ha habido un estudio pequeño al inicio de su epidemia, que lo hizo la Dirección Regional de Salud, y posteriormente ha habido otro estudio que lo ha realizado un grupo de investigadores, epidemiólogos. Entonces hay algunos estimados ya de estas regiones. No son los mismos métodos siempre, pero son bastante similares y permiten extraer algunas comunalidades de estos resultados. Fabuloso. Para nuestros oyentes, ¿tiene más o menos los números en cuánto están esas prevalencias en Iquitos, Lambayeque, Lima y Cusco? Gruesamente no me acuerdo exactamente, pero podemos revisarlo. Y creo que usted también lo sabe, entonces podemos cruzar las cifras si me equivoco en algo. Entiendo que uno de los primeros fue el de Iquitos, que se hizo alrededor de julio, a principios de julio, y mostró una prevalencia muy alta, ¿no? El 70%. Se hizo Lima también a principios de julio, con una prevalencia, si solo miraban las pruebas rápidas, alrededor del 20%. Y en este estudio se hizo una muestra adicional, se usó una parte de la muestra para evaluar también las personas que eran negativas en pruebas rápidas, se les hizo prueba molecular y con eso se subió a 25% en Lima, Callao. En Lambayeque inicialmente se encontró 30%, me parece que fue también alrededor de julio, y después han hecho una segunda ronda. Me parece que el resultado está alrededor de 45% en esa segunda ronda en Lambayeque. No me acuerdo exactamente, pero el doctor Cristian Díaz lo ha presentado en algún momento. En Cusco, el primer estudio fue hecho en principios de mayo, me parece, o en algún momento en mayo,
con una prevalencia alrededor del 4%, y posteriormente las investigaciones que se han presentado han mostrado una prevalencia alrededor del 30% o un poquito más tal vez en la ciudad de Cusco, y me parece que es en Quillabamba alrededor de 20%. Entonces, un poquito diferente, mostrando la diferencia entre una ciudad muy grande, con una alta densidad poblacional y mucho contacto, y una ciudad más pequeña en esa misma región. Qué interesante. Entonces, para el entendimiento de nuestros oyentes, entonces estamos viendo que en lo que se ha hecho hay una variación grande, ¿no? Ya usted definió, doctor, qué cosa es un estudio de cero prevalencia, nos ha dicho que son estudios muy bien controlados que se hacen para saber cuánto por ciento de la gente en una región geográfica determinada ya pasó la infección. Entonces estamos entre los 70 en el oriente, en Iquitos, los 45 en Lambayeque, que es alto, estamos en los 25 en Lima, en los 30 en el Cusco. Son prevalencias bastante altas las que tenemos en este momento. La pregunta del millón es esta, ¿no? Estas cifras altas de prevalencia, doctor, ¿nos dan alguna garantía de que una segunda ola posible no va a ser tan fuerte como la primera, o no tiene nada que ver? Yo creo que nada nos da garantías en la pandemia, ¿no? Pues si algo nos está demostrando la pandemia es que aprendemos algo todos los días, algo nuevo, y que lo que antes sabíamos va cambiando muy dinámicamente. Entonces, dudo mucho que haya una garantía en algún aspecto, más allá de que hay una infección de muy alta circulación. Efectivamente nos dice que una fracción de la población ya se enfermó, y eso reduce las chances de que el resto de la población se enferme, porque ya hay menos espacio donde la enfermedad se podría transmitir. Pero de allí a que nos proteja realmente, en Iquitos alguien se puede enfermar mañana porque alguien todavía hay algo de transmisión, y puede ser una persona con vulnerabilidades y puede ser un resultado muy negativo. Claro. Entonces, esto no es una protección absoluta, ¿no? Esto es una protección parcial, le llaman no esterilizante. No es la protección que uno tiene al momento de estar vacunado, y en algunos casos las vacunas nos protegen de por vida. Entonces, lamentablemente nos queda seguir cuidándonos, ¿no? Por bastante tiempo, hasta que tengamos medidas ya de control bien establecidas, que sepamos que funciona bien, que mucha fracción de la población las tenga, ¿no? Seguimos en esto todos juntos, trabajando para protegernos todos. Correcto. Porque usted hace un rato dijo, el hecho de que la gente tenga anticuerpos, que son los resultados de estos estudios de cero prevalencia, no significa que están protegidos. Eso lo ha dicho porque no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de esta enfermedad. Hay algunos reportes que dicen que puede ser solo 2, 3 meses, 4 meses, aunque la semana antepasada creo que salió uno dice que ha durado hasta los 8 meses. ¿O por qué? Sí, no hay demasiados factores en ese sentido, más la variación de cada persona, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Nuestros cuerpos son muy diferentes, y hay que recordar que la inmunidad es extremadamente compleja. Tiene múltiples mecanismos, múltiples formas de acción, múltiples indicadores para medir la capacidad, la respuesta inmune de una persona, y yo creo que es bien difícil en ese sentido saber. Por ejemplo, es natural, ya se sabe que han habido casos de reinfección, por ejemplo, ¿no? Con cepas ligeramente modificadas del virus, porque a través del tiempo el virus se va modificando. Pero uno puede decir que este virus es el mismo que originó de Wuhan y ahora ya causó reinfección. Es verdad, ya causó, es poco, pero recién estamos en el momento que comenzamos a ver que aparecen las reinfecciones. Hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que sea algo que sea más frecuente de lo que pensamos. Entonces, qué interesante. Lamentablemente, más allá de lo que la evidencia científica nos está ayudando a entender, tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Mascarilla, distancia física, lavado de manos y mucha responsabilidad con nuestros vecinos, ¿no? Porque todos estamos juntos. Muy bien, doctor, vamos a hacer unas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos tristes los aficionados al fútbol por el fallecimiento de Diego Armando Maradona Franco. Falleció este mediodía, hora de Buenos Aires,
por causas todavía no determinadas, pero estuvo muy mal de salud. Fue operado del cerebro a comienzos de este mes por un hematoma subdural, una colección de sangre, un chinchón de sangre que se forma debajo de la cáscara del cerebro. Esa es la información que se dio. Estamos conversando, si usted recién se une a nuestra transmisión, con el doctor Willy Lescano. Él tiene un doctorado en epidemiología. Estamos conversando sobre lo que significa la protección del rebaño, la protección del grupo, la protección de la manada, y a raíz de que la ministra de Salud ha dicho en el Congreso de que en Lima ya se está alcanzando el 35% de nivel de infección. Y hemos hablado y nos ha dicho de que el hecho de que el Perú tenga altas cifras de infección no significa que estemos protegidos ante una segunda ola. Doctor Lescano, usted se aficionó al fútbol. Hago algo de deporte, alguna vez jugué fútbol, pero mi carrera nunca ha sido larga o exitosa en esa forma, pero comparto el pesar de todos los aficionados por la pérdida de uno de los mejores jugadores de la historia. Sí, pero ve fútbol, ve fútbol, le encanta verlo por lo menos. Claro ¿sí? Que sí. Claro que muy sí. Bien. Claro que sí. Muy bien. Yo tuve la suerte de ver y de estar en el estadio en los 2 últimos partidos a nivel mundial de Maradona, que fue el 94 aquí en Estados Unidos. Fue el único mundial al que yo he ido en realidad en el 94, y jugó el primer partido contra Grecia. Ganó Argentina 4-0 y Maradona metió un gol, y el segundo partido contra Nigeria, que volteó el partido 2-1, y los 2 pases fueron de Maradona, y de ahí le encontraron el problema en la orina y lo sacaron del mundial, y ahí fue cuando dijo: me han cortado las piernas. Bueno, doctor, a ver, volviendo al otro tema, porque después de nosotros viene fútbol como cancha. Los oyentes van a pensar que se han equivocado de programa. Doctor Lescano, entonces ya nos ha dicho que quisiera que abunde un poquito más, por favor, en este asunto de que la inmunidad de esta enfermedad todavía no está bien determinada y que tener estas cifras de prevalencia no nos protegen. Sí, bueno, el punto es que si todavía hay si hay una prevalencia de 35% que ya estuvo expuesto, lo que hay que pensar es cuántos no están expuestos, ¿no? Entonces pongámoslo en términos de Lima, ¿no? Lima, 10 millones de habitantes, 35% expuestos. Ok, pero son 6,5 millones de personas, ¿no? Es una cantidad bien grande de personas enfermas que se podrían enfermar, y con que se infecte solo una fracción de ellos, esto podría causar una compleja situación de salud pública, porque sabemos que nuestras capacidades de respuesta, la cantidad de camas de UCI, de todos estos recursos especializados de médicos emergenciólogos, no es suficientemente alta, porque somos un país de ingresos medios y bajos. Que está todavía desarrollando sus capacidades, no pese a todo lo que se ha avanzado para la pandemia. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y el problema un nuevo colapso. El riesgo de un colapso, ¿no? Que no sea una gran ola, pero que sea, aunque sea una ola chiquita y que nos sature, que lleve a una situación en que sea difícil darle atención a las personas enfermas, ¿no? Entonces, por eso la invocación al cuidado y a la prevención. Correcto. ¿no? Ahora, el Ministerio de Salud publicó este fin de semana un documento interesante que precisamente es la preparación para la segunda ola. Y allí hablan de hacer vigilancia. Explíquele a nuestros oyentes en qué consiste la vigilancia y el yugular, borrar los brotes antes de que avancen. Así es. La vigilancia es una actividad, una misión del sector público, del Ministerio de Salud, y en este caso bajo las competencias del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC del Perú, que se hace en todo el país. Todo establecimiento de salud del país, de los 8,000 establecimientos, recoge datos de las actividades de salud, de las enfermedades, de los casos de enfermedades que ven, y con esto se tiene medidas de la frecuencia y la distribución de estas enfermedades que nos sirven como línea de base para poder entender cuando aparece un incremento, ¿no? En el caso de una enfermedad nueva, el nivel basal de referencia es 0, ¿no? Nunca hemos tenido COVID antes, ¿no? Es una enfermedad nueva que recién ha emergido en la faz de la Tierra.
Entonces, todos los casos que estamos viendo son nuevos y ahora lo que estamos viendo en este momento es, dado que ya pasó el pico nacional en esta primera ola, estamos monitoreando muy de cerca con esos datos de la vigilancia epidemiológica la posibilidad de que aparezca o comience una segunda ola en alguna parte del territorio, ¿no? Y eso lo hace el CDC y lo hacen otros grupos como Prospectiva, también mirando todos los datos que tenemos y prestando atención minuciosa a posibles señales que nos puedan decir que hay un riesgo de que pueda aparecer, ¿no? Y Muy por bien. eso esta preocupación permanente. Correcto. Y al respecto, también sale publicado este fin de semana el otro documento que es la puesta al día del manejo de los casos ambulatorios y se corrige algo que se había publicado antes en junio, de que en junio se decía que los diagnósticos debían ser hechos con pruebas serológicas y ahora este nuevo documento dice que deben ser pruebas moleculares. Entonces la vigilancia se va a hacer a través de grupos de emergencia, y etcétera. ¿Sabe usted, tiene conocimiento de si se va a hacer en todo el Perú, se va a hacer a nivel nacional o esta vigilancia se va a focalizar más en ciertas áreas? Hay diferentes tipos de vigilancia, ¿no? Pero hay una vigilancia que se hace en todas partes del país, justamente basada en la notificación regular de casos de la enfermedad, en este caso para COVID, que se hace en todo establecimiento, ¿no? Todo establecimiento del país reporta sus casos de COVID por los medios de diagnóstico que tiene disponible y eso se compila y se analiza todos los días. Con eso se hace el reporte que sale, que da el ministerio, que anteriormente se anunciaba al mediodía. Pero aparte hay otros medios de vigilancia también que pueden hacerse más focalizadamente, ¿no? Y el gobierno, el Ministerio de Salud en ese sentido usa una mezcla de diferentes estrategias de vigilancia para complementarlas unas a las otras, ¿no? Porque cada una tiene sus fortalezas y su complementariedad con los otros medios que existen, ¿no? Fabuloso. Entonces, tenemos altas cifras de infección en el Perú, eso no es ninguna garantía y tenemos que estar todavía vigilantes. Al respecto, por ejemplo, leía yo el otro día que en la India, Nueva Delhi, la capital, llegó a tener también casi 30% de prevalencia y se confiaron sus autoridades y dijeron, ya estamos protegidos y les ha venido una segunda ola terrible en Nueva Delhi. Así es, ¿no? Y eso puede ocurrir también en otros lugares tal vez un poco más cercanos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Guayaquil ha tenido una primera ola muy fuerte en el mes de marzo y eso nos alertó mucho cómo deberíamos responder acá en el país, en los otros países de Sudamérica, pero han habido indicaciones recientes también de que tenían un incremento de el nivel de ocupación de sus camas UCI y hospitales, lo cual habla de un incremento de transmisión. Pero eso puede ocurrir, ¿no? Por eso esta precaución, ¿no? Hay zonas de Lima, por ejemplo, donde la tasa de ataque, la seroprevalencia puede haber sido muy baja todavía, ¿no? Que ha habido mucha capacidad de mantenerse en aislamiento en alta tasa, y ahí es donde estamos potencialmente en mayor riesgo, ¿no? Tenemos que cuidarnos más, tal vez por un periodo mayor hasta que lleguen eventualmente vacunas altamente efectivas y seguras, ¿no? Correcto, y por eso que decimos que hay que seguir cuidándonos. Entonces estamos ya hoy día 25 de noviembre, faltan exactamente 4 semanas para llegar a las fiestas de Navidad, luego Año Nuevo. Doctor, ¿cómo deberían ser estas fiestas? ¿Cómo las ve como epidemiólogo usted? ¿Cómo deberían ser? Sí, tal vez me voy a referir a algo que usted está por vivir en 2 días, ¿no? El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ¿no? Entonces, mañana. Me parece que ha sido el doctor Frieden ha indicado que es mejor pasar el Día de Acción de Gracias en aislamiento que la Navidad en la UCI, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje, ¿no? Tenemos que ser bien responsables con respecto a estas fiestas navideñas, donde tradicionalmente en todo el mes de diciembre nos reunimos con nuestros amigos y familiares con mucha frecuencia, comemos, salimos, tomamos, hacemos cosas que en la nueva normalidad tenemos que redescubrir. Tenemos que hacerlo de una forma saludable, sin poner en riesgo a nadie, ¿no? Yo no quiero poner en riesgo a mi padre de 93 años, ¿no? Tenemos que cuidarlo mucho. Y así tenemos que ver qué podemos hacer para poder llevar estas fiestas en la forma más saludable posible, ¿no? Y el aire libre en ese sentido
es algo que debemos pensar en aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Porque se sabe que en el aire libre el riesgo de transmisión es mucho menor. Entonces, si tenemos la oportunidad de estar en un gran patio muy ventilado, o estar en un jardín, o en un parque, o en un malecón, en un área libre, aprovechando esto de que muchos distritos están dando esas facilidades los días domingos, hay que aprovechar eso, hay que redescubrir la vida en estas condiciones. El doctor Huerta, usted lo ha dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Hay que encontrar esa nueva forma de vivir saludablemente hasta que eventualmente tengamos otras condiciones. En esta nueva normalidad. Así es, doctor. Doctor, sabemos que tiene que hacer usted a esta hora. Le agradecemos muchísimo en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias que haya estado con nosotros y que haya puesto en perspectiva este importantísimo asunto de la protección del rebaño. Gracias, doctor. Encantado de haber estado con usted. Un placer y muchas gracias a usted por contribuir en forma tan importante a que todos sigamos cuidándonos y que nos protejamos de esta severa enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. El doctor Willy Lescano, él tiene un doctorado en epidemiología, entonces ya lo escuchó, señora. El hecho que tengamos altas cifras, 35, 70% por aquí y por allá, no es ninguna garantía de que una segunda ola no nos vaya a maltratar. Uno. Segundo, tenemos que seguir cuidándonos. El ministerio va a hacer su parte, ojalá que lo hagan bien, de vigilancia, detectar brotes tempranos para que no crezcan, pero una segunda ola puede venir. ¿Cuándo será? El Ministerio de Salud dice que podría ser el próximo año, quizás enero, febrero, no lo sabemos, pero el comportamiento individual suyo es muy importante. Y nos dejó una inquietud. Y vamos a hacer más programas sobre esto porque nos parece que falta más información y el Ministerio de Salud debería de empezar a promocionar cómo deben ser estas fiestas de fin de año saludables. ¿Cómo hacerlas? ¿Usted cómo las va a hacer? ¿Va a tirar la casa por la ventana? ¿Va a hacer fiestas como si no hubiera pasado nada? Eso es algo que todos tenemos que hablar. Muy bien, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, consultorio libre. ¿Qué le parece? Tenemos los teléfonos de RPP Noticias, que usted ya los conoce muy bien, 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana y el 0813-1400, el número gratuito a nivel nacional. Y si nos quiere whatsappear, como dicen los chicos, whatsappéame, baby. 942-591-532 está listo para usted. No se vayan, que regresamos.